Hola a todos, bienvenidos a este canal Por Amor al Saber. En esta ocasión vamos a dedicarnos a exponer y comentar el primer capítulo de la primera parte del ensayo Los límites de lo real. Voy a comenzar esta exposición con la lectura del párrafo que da inicio a la obra. Dice lo siguiente: comenzaremos una indagación acerca de la estructura de la realidad en sus rasgos más generales, tomando como punto de partida una verdad elemental e irrecusable, a saber, que algunas cosas existen mientras que otras no. Examinaremos con detenimiento esta aseveración, en apariencia banal y sin contenido alguno, y analizaremos todas las implicancias que de ella nos resulte posible extraer. Como podemos ver, y tal como se menciona en el texto, el punto de partida de toda la reflexión ontológica que va a desarrollarse a lo largo del libro es un hecho muy elemental e incluso aparentemente obvio, y es el hecho de que algunas cosas existen mientras que otras no. En efecto, si apelamos a nuestro sentido común, resulta más que obvio asumir la existencia de toda clase de cosas. Puedo decir, por ejemplo, que existe esta taza de café, este libro, existo yo mismo, y en fin puedo atribuir existencia a todas las cosas que me rodean y de las que tengo experiencia cotidiana. Todos damos por sentado que el universo está poblado de un sinfín de cosas de lo más variadas, que existen mesas, casas, árboles, piedras, pájaros, gatos, y así podremos continuar con una infinidad de ejemplos más. Ahora, nótese que los ejemplos que mencioné hasta el momento hacen referencia a eso que genéricamente conocemos con el nombre de cosas o también con el nombre de objetos. Y por otra parte, lo que puede observarse es que estas cosas u objetos se diferencian entre sí en virtud de las propiedades que los caracterizan. Por ejemplo, puede decirse de una manzana que tiene la propiedad de ser dulce y de color rojo, de la nieve que es fría y blanca. Podemos asimismo describir a una persona como buena o inteligente. Los colores, los sabores, el calor, el frío, la bondad, la inteligencia, todas estas cosas ciertamente también existen, pero al parecer no lo hacen al modo en que existen los objetos, las cosas propiamente dichas, sino que más bien daría la impresión de que pertenecieran a otra categoría de existentes, eso que normalmente llamamos características o propiedades. Así, en esta suerte de inventario de existentes que estamos bosquejando, podríamos incluir, además de las cosas, a las propiedades que éstas poseen. La blancura de la nieve, podríamos decir, existe tanto como la nieve misma. Si seguimos hilando más fino en nuestro análisis, llegaremos a comprobar que los objetos no existen aislados, sino que tienden a vincularse de múltiples formas posibles. Es decir, establecen relaciones entre sí. Tomemos a modo de ejemplo la taza de café y el libro que mencionaba al principio. Estos dos objetos pueden guardar entre sí relaciones de toda índole. Algunas de ellas podrían ser de carácter meramente espacial. Por ejemplo, podría decir que el libro está a la derecha de la taza o que la taza está colocada sobre él, etc. Otra relación podría ser la de semejanza entre dos cosas. La taza y el libro podrían ser, pongamos por caso, semejantes en color. Otros ejemplos podrían ser las relaciones de tipo cuantitativo, como cuando se dice que el libro es más pesado que la taza, o que la taza está más caliente que el libro, etc. Nótese que la naturaleza de las relaciones pareciera ser un tanto más sutil y abstracta que la de las propiedades. De hecho, es posible percibir, captar con los sentidos muchas de las cualidades que los objetos exhiben. Sin embargo, no parecieran ser igualmente perceptibles la relación de semejanza entre dos cosas o la relación de estar una a cierta distancia de la otra. Con todo, nos parece bastante razonable atribuirles realidad a las relaciones.
Si tan solo nos limitáramos a constatar la existencia de la taza y la existencia del libro, para seguir con el ejemplo, no estaríamos dando cuenta de toda la realidad del hecho en cuestión. Y es por este motivo que presumimos que las relaciones han de existir tanto como los objetos en ellas involucrados. Así, a partir de este somero análisis basado en lo que experimentamos de forma cotidiana, podemos concluir que el repertorio de todo lo existente consta de como mínimo 3 categorías. En primer lugar, cosas u objetos. En segundo lugar, propiedades de cosas. Y en tercer y último lugar, relaciones entre cosas. Esta hoja de papel pertenecería a la primera categoría, es decir, es una cosa. Ahora, la blancura de esta hoja de papel corresponde a la segunda categoría, es una propiedad de la cosa. Y finalmente, si esta hoja de papel está colocada sobre una mesa, tenemos ahí una relación, o sea, la tercera categoría. Es importante hacer una aclaración. Que estas sean las únicas categorías existentes, o incluso que esta clasificación que estamos esbozando sea acertada y legítima, es algo de lo que nos vamos a ocupar más adelante. Por lo pronto nos estamos basando en la experiencia y en lo que nos dicta el sentido común. Ahora bien, nótese que hasta el momento nos hemos referido a casos de existentes. Sin embargo, la frase que cité al principio y que constituyó el punto de partida de toda esta reflexión rezaba del siguiente modo: algunas cosas existen mientras que otras no. Y es que efectivamente, de muchas otras cosas decimos que carecen de toda existencia. Ejemplos típicos de inexistentes podrían ser los personajes ficticios, como las criaturas mitológicas, los unicornios, las sirenas, los cíclopes. De todas estas cosas naturalmente decimos que no existen. No obstante, los ejemplos no tienen por qué ser solo imaginarios. Podríamos hacer referencia también a términos científicos. Pongamos por caso el éter. Para la física del siglo XIX, todo el espacio estaba lleno de una sustancia fluida y transparente a la que se le dio el nombre de éter, el cual hacía posible la propagación de la luz. Hoy en día, sin embargo, sabemos que el éter no existe y que la luz puede viajar por el espacio vacío. Otro ejemplo podría ser el flogisto, concepto acuñado por los químicos antiguos para explicar el fenómeno de la combustión. Tal como ocurrió con el éter, esta hipótesis acabó siendo refutada y el flogisto pasó a ser no más que una ficción. Asimismo, podríamos mencionar ejemplos de cosas que no existen actualmente, pero que sí existieron en algún tiempo pasado. Piénsese en personajes históricos como Napoleón, Julio César, Sócrates, o también en especies animales de épocas geológicas muy remotas, como los dinosaurios. En fin, lo que estos ejemplos muestran es que la lista de cosas que no existen no es menos vasta que la de todo aquello que sí existe. Llegados a este punto, convendría hacer otra aclaración de importancia, y es que en esta instancia no es relevante saber cuán justificadas estén nuestras creencias acerca de qué sea lo que existe y qué no. Lo que interesa destacar en este comienzo de la obra es la distinción entre lo que existe y lo que no existe. No importan los ejemplos particulares utilizados, ni tampoco cuán justificadas estén nuestras opiniones acerca de qué existe y qué no. De hecho, hay sin dudas casos controversiales, polémicos. Quizás el más representativo sea el de la existencia o no existencia de Dios. Para un creyente, Dios existe. Para un ateo, es claro que no. Sin embargo, en lo que a nosotros respecta, no es importante en esta instancia tomar partido en este tipo de polémicas, sino remarcar que, sea Dios lo que fuera o más allá de cómo interpretemos su naturaleza, se trata de algo de lo cual puede decirse que o bien existe o bien no existe. Podríamos incluso mencionar ejemplos más prosaicos. Volvamos a nuestra taza de café que mencioné al principio como ejemplo de algo que existe de forma ostensible. Se me podría objetar que, desde el punto de vista filosófico, la existencia de las cosas que percibimos con los sentidos podría ser puesta en entredicho. Quizás esta taza que creo ver y tocar
no sea sino una alucinación de mis sentidos, o una proyección de mi mente, o un objeto soñado, etc. Y por cierto, esta objeción supone un problema filosófico genuino y del cual hay que ocuparse. Pero no son esta clase de cuestiones las que ahora nos proponemos indagar, sino más bien, reitero una vez más, remarcar esta distinción elemental entre lo existente y lo no existente, más allá de cuáles sean los ejemplos invocados. Así, a partir de todas estas aclaraciones y observaciones que hemos hecho, podemos extraer una primera conclusión tentativa. En esta afirmación inicial que adoptamos como punto de partida de toda la reflexión, se pueden distinguir tres elementos básicos. Por un lado, la existencia; por otro lado, la no existencia o inexistencia; y en tercer y último lugar entraría todo aquello, sean cosas, propiedades, relaciones, objetos físicos o espirituales, reales, imaginarios, etc. En fin, todo aquello de lo cual podemos decir que o bien existe o bien no existe. Bien, lo que a continuación tendríamos que deliberar es con qué término vamos a designar a este tercer elemento, a eso de lo cual decimos que o bien existe o bien no existe. Iremos barajando distintas alternativas. Consideremos en primer lugar el término cosa. Este término pareciera ser suficientemente amplio y genérico para nuestro propósito. Sin embargo, nos podemos dar cuenta, sin demasiada dificultad, de que no se trata del término más conveniente, ya que, como señalamos al principio, no solo de las cosas se predica existencia, también están las propiedades y las relaciones. Y si bien es cierto que en ocasiones se utiliza el término cosa con una acepción más amplia y abstracta, como cuando hablamos de un asunto o de un pensamiento como cosas, en general se reserva esta denominación para todo aquello que existe de forma concreta y palpable como una mesa o una piedra. Así pues, el término cosa no resulta ser el más adecuado. ¿Qué decir del término objeto? Pues bien, con el término objeto ocurre algo similar, pero además de que en la práctica suele empleárselo como un sinónimo de cosa, el término objeto posee además una cierta connotación o carga gnosiológica. En filosofía, gnosiológico es todo lo relativo a nuestro conocimiento de la realidad. Y es que, en efecto, el término objeto procede del latín objectum, que literalmente significa lo que está puesto delante, lo que está enfrente, frente a un sujeto capaz de conocerlo. Y así, teniendo en cuenta esta acepción, que por lo demás es la más fiel a su etimología, se comprende que este término tampoco es el más indicado, ya que, conforme al sentido común, podemos presumir que existan realidades y que sin embargo no sean conocidas por sujeto alguno. Piénsese que durante siglos la humanidad ignoró, por ejemplo, la existencia de los electrones. Estos, diríamos, existieron desde siempre. Sin embargo, no llegaron a ser objeto de conocimiento para la mente humana, sino hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX. Con lo cual, el término objeto también tendremos que rechazarlo. Finalmente, podremos recurrir a otra expresión que quizás no sea tan cotidiana como las dos anteriores, pero que sí es de la más pura cepa filosófica, por así decirlo. Me refiero al término ente. Ente también posee una raíz latina, deriva de la expresión ens, que significa lo que es. Desde el punto de vista gramatical, ens es el participio presente del verbo esse, ser en latín. Así como, por ejemplo, en castellano, amante sería el participio presente del verbo amar. Y si amante designa a aquel que ama, el ens, o el ente en castellano, designa a aquello que es. Podemos ver que aquí aparece un concepto fundamental de la filosofía, el ser. De hecho, buena parte de la tradición considera que toda la filosofía, en definitiva, gira en torno a la cuestión del ser. Lo cierto es que esta dicción, ser, admite distintas acepciones o sentidos, pero el sentido más básico de todos es el de existencia.
En efecto, ser equivale, en su acepción más primaria, a existir. Si yo digo que este libro es, sin añadir ningún complemento gramatical, lo que estoy diciendo lisa y llanamente es que este libro existe, que tiene una realidad efectiva. Y así podríamos decir que el ente es todo aquello que existe. De esta manera pareciera tratarse del término más indicado, ya que no se restringe a ningún tipo particular de existente, algo que sí ocurría con el término cosa, que dejaba de lado las propiedades y relaciones, y por otra parte el término ente está libre de toda connotación nociológica, en contraste con el término objeto, ya que refiere a todo aquello que existe con independencia de que se lo conozca o no. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, el término ente se topa al parecer con un problema que podría llegar a pasar desapercibido. Y es que, recordemos, nuestro propósito era dar con un término que fuera lo suficientemente amplio como para referirse a absolutamente todo sin excepción, tanto lo que existe como lo que no existe. Pero si esto es así, teniendo en cuenta que definimos al término ente como aquello que existe, entonces todo el dominio de lo inexistente quedaría privado de denominación. Sin embargo, vamos a ver que este problema es aparente, ya que habíamos señalado que uno de los sentidos del verbo ser es el de existencia, pero este no es el único. Y esto se puede ver claramente con algunos ejemplos. Consideremos la siguiente oración. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Como podemos ver, aparece aquí el verbo ser, pero en este contexto, este verbo no tiene un sentido existencial. No se está afirmando la existencia de triángulo alguno, sino que más bien se está dando cuenta del hecho de que el término triángulo y la expresión figura de 3 lados o polígono de 3 lados refieren a lo mismo, o sea, se está dando cuenta de una identidad. La prueba de esto es que se podrían mencionar otros ejemplos utilizando cosas que no existen. Si yo ahora dijera la oración, el unicornio es un caballo provisto de un cuerno, es claro que esta frase no tiene un sentido existencial. Si así fuera, sería falsa, y sin embargo no lo es. La oración es verdadera. Con lo cual, si tenemos en cuenta esta otra acepción del verbo ser, podríamos rehabilitar el término ente y decir que, en efecto, un ente es todo aquello que es, pero no en el sentido de que existe, sino en el sentido de que tiene una identidad, con independencia de que exista o no de hecho. Así, tanto un caballo como un unicornio serían entes. El caballo sería un ente que existe o existente, mientras que el unicornio sería un ente que no existe o inexistente. Así, una vez hecha esta reformulación del término ente, podríamos llegar a la siguiente conclusión, que los 3 elementos básicos que componen nuestra ontología son la existencia, la no existencia y, en tercer y último lugar, el ente. ¿Y qué entendemos por ente? Es todo aquello que es, o sea, todo aquello que posee una identidad, una naturaleza definida que lo identifica en cuanto tal y lo diferencia de otros, y que resulta asimismo susceptible de existir o de no existir. Bien, habiendo reformulado el término ente tal como lo hicimos, cabría plantearse la siguiente cuestión, y es que ¿tiene sentido utilizar un término para designar justamente aquello que no existe? ¿No tendría más sentido reservar esta denominación exclusivamente para todo aquello que sí tiene existencia? Esta cuestión, en definitiva, nos remite a un problema clásico de la metafísica, aquel que concierne a la posibilidad o no de un discurso sobre el no ser. En efecto, ¿cómo es posible pensar y hablar de forma significativa acerca de aquello que no existe en absoluto? Ya en los albores del pensamiento filosófico, Parménides había sentenciado, en uno de los pocos fragmentos que se conservan de su obra, la frase «lo mismo es ser y pensar». Se trata, por cierto, de una frase un tanto enigmática, pero que pareciera dar a entender que tiene que darse
si no una identidad, sí cuando menos una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Esto puede parecer en principio bastante obvio. Cuando pensamos, es evidente que pensamos algo. No sería posible pensar la nada misma. Y otro tanto podríamos aplicar al caso del lenguaje. Nuestro pensamiento, después de todo, lo expresamos a través de palabras y de oraciones, con lo cual, ¿cómo podríamos hablar de forma significativa, esto es, emitir frases con sentido, acerca de aquello que no tiene realidad alguna? Con todo, es un hecho innegable que solemos formular juicios de inexistencia. Como vimos al principio, de muchas cosas decimos que no existen. Pero teniendo en cuenta lo que acabamos de señalar, cabe cuestionarse lo siguiente: ¿de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a inexistentes? Tomemos a modo de ejemplo la siguiente oración. X no existe. Si el término X es significativo, se supone que se refiere a algo, y ese algo deberá poseer alguna clase de realidad, existir de algún modo. De lo contrario, si no fuera nada, como vimos, ni siquiera lo podríamos pensar. Pero si esto es así, entonces una frase del tipo X no existe acabaría siendo autocontradictoria. Y no solo esto, sino que por principio cualquier juicio de inexistencia quedaría imposibilitado. A fin de cuentas, de nada podríamos decir que no existe, ya que en la medida en que hablamos de ese algo y lo pensamos, ya le estaríamos atribuyendo una existencia. ¿Se podría sospechar acaso que este problema en definitiva es puramente retórico? Podría replicarse desde el sentido común que el hecho de que una frase del tipo X no existe sea significativa no tiene por qué estar reñido con lo que ella misma enuncia. Entendemos lo que significa el término X, se podría aducir, ya que éste evoca una cierta imagen en nuestra mente que puede o no corresponderse con algo que exista en la realidad. Por ejemplo, en una frase como el unicornio no existe, el término unicornio ciertamente se refiere a algo, pero ese algo no es más que una imagen de nuestra fantasía, y en este caso la representación de un caballo provisto de un cuerno. Y lo que se estaría dando a entender en la frase es que eso que nos imaginamos no cabe encontrarlo en la realidad externa. Podría pensarse que esta respuesta de sentido común fuera más que convincente y que diera por zanjada la cuestión. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta, si la analizamos con más detalle, de que se trata de una interpretación errónea, que parte de una confusión entre significado y significante. Y es que las imágenes que brotan de modo más o menos espontáneo en nuestra mente al escuchar una palabra, bien pueden desempeñar un papel clave a la hora de captar y retener su significado. Pero sería un error identificar a dichas imágenes con el significado mismo de la palabra. De hecho, sería un completo desatino decir que el significado de la palabra perro, por ejemplo, fuera la imagen formada por la mente humana de un cuadrúpedo capaz de ladrar. Tal cosa supondría una confusión entre la imagen del perro y el perro real. Pues bien, la misma lógica se podría aplicar al caso de los inexistentes. Si el término unicornio se refiriese a una imagen mental y no más que esto, entonces la frase "los unicornios no existen" sería falsa, ya que las imágenes mentales que representan unicornios sí que existen. De esta manera podemos ver que el significado de los nombres que designan inexistentes no puede referirse a meras representaciones mentales. Pero si esto es así, entonces los referentes de expresiones como unicornio, Poseidón, la montaña de oro, no pueden encontrarse, por cierto, en la realidad, pero tampoco en el interior de nuestra mente. Entonces, ¿dónde están esos referentes? ¿Qué es eso de lo cual estamos hablando y que juzgamos, de hecho, como inexistente? Como podemos ver, este problema no es tan obvio como hubiese podido parecer prima facie. De hecho, ha pervivido a lo largo de toda la historia de la filosofía. Desde Platón, el primero en desafiar la correspondencia parmenidia entre ser y pensar,
hasta los filósofos del lenguaje del siglo XX. Al respecto, cabría hacer mención, al menos en líneas muy generales, a la crítica que Bertrand Russell formuló en su célebre artículo sobre la denotación contra Alexius von Meinong, un filósofo alemán quien había elaborado una curiosa teoría metafísica según la cual todas las cosas, aun las que no existen, deben poseer algún grado de realidad, pues de lo contrario ni siquiera las podríamos concebir ni hablar acerca de ellas. Si decimos una oración como "la montaña de oro no existe", es claro que estamos hablando acerca de algo. La razón de esto, según Meinong, es que la susodicha montaña de oro debe poseer algún tipo de realidad, el cual no puede identificarse desde luego con la existencia, dado que de ella decimos que no existe, sino que se identifica con algo que él da en llamar subsistencia. En efecto, Meinong acuña este término, subsistencia, para designar la realidad de todas aquellas cosas que, pudiendo ser objeto de pensamiento, sin embargo no existen de forma efectiva en el mundo real. Así pues, la montaña de oro no existe, pero sí subsiste. Russell, por su parte, rechaza por completo esta teoría, que a su juicio no es más que una extravagancia metafísica, siendo de la opinión de que este problema, como muchos otros, solo puede ser resuelto mediante un análisis lógico del lenguaje. El célebre ejemplo que él utiliza es: el actual rey de Francia es calvo. Como sabemos, Francia ya no es una monarquía, con lo cual podríamos preguntarnos acerca de qué está hablando esta oración. Russell cree que este tipo de oraciones en realidad son un tanto engañosas, ya que su forma gramatical, basada en la distinción sujeto-predicado, nos induce a creer que habría una entidad u objeto al cual se le estaría atribuyendo una cierta propiedad. Sin embargo, el análisis lógico lo que revela es que el pensamiento encubierto en dicha oración es más complejo de lo que parece y podría ser traducido en términos lógicos como sigue: existe un individuo, y solo uno, tal que es el actual rey de Francia y es calvo. El análisis lógico lo que pondría al descubierto, al menos según la interpretación de Russell, es que este tipo de expresiones, como el actual rey de Francia o la montaña de oro, en rigor no son nombres de presuntos objetos, sino meras descripciones, esto es, cúmulos de características y propiedades que pueden o no verificarse en cierto individuo del mundo real. Así, no es que se esté haciendo referencia a un objeto inexistente, sino que más bien no hay referencia a objeto alguno. De todos los individuos que integran el mundo, no hay ninguno que satisfaga la descripción en cuestión. No vamos a adentrarnos ahora en los pormenores de esta polémica, lo cual nos alejaría del tema central de este capítulo, pero sí vamos a dejar asentado que, de nuestra parte, ninguna de las dos posturas la podemos considerar correcta. En cuanto a Meinong, su concepto de subsistencia resulta ser un tanto controversial, ya que pareciera tratarse de una forma encubierta de adjudicar existencia a aquello que no la tiene. En cuanto a Russell, su propuesta de reformular en términos lógicos las oraciones tampoco consigue resolver el problema. Reducir los nombres de los existentes a meras descripciones, o sea, interpretarlos no como los sujetos de la enunciación, sino como meros predicados, no hace más que desplazar la cuestión, ya que nuevamente podríamos preguntarnos a qué realidad aluden tales predicados. Nuestro punto de vista es que ambas posturas, a pesar de su antagonismo, parten de un mismo presupuesto de base, según el cual un término es significativo solo si refiere a algo que exista en la realidad. Así como para Meinong, expresiones del tipo "la montaña de oro" o "el actual rey de Francia" son significativas, es necesario, según él, que denoten algo, razón por la cual se ve obligado a postular esta especie de limbo donde subsistirían los inexistentes. Russell, por su parte, al considerar esto último inadmisible, sostiene la opinión de que las descripciones en definitiva no refieren a nada, sino que están en sí mismas desprovistas de significado. La perspectiva que nosotros defendemos
es que este presupuesto de base en esencia está errado. Ciertamente, para que el lenguaje sea significativo, debe hacer referencia a la realidad, pero el error en el que caen ambos autores está en equiparar realidad con existencia. A nuestro modo de ver, la realidad no se agota en la totalidad de lo existente, sino que comprende en igual medida a todo cuanto no existe. Recordemos nuestra afirmación de partida. Algunas cosas existen, mientras que otras no. La tesis fundamental de nuestra ontología es que no existir es tan real como existir. En efecto, es un hecho que existen los caballos, las ondas electromagnéticas, la Estatua de la Libertad, pero también es un hecho que no existen los unicornios, ni el éter, ni el coloso de Rodas. Y si esto es así, no hay ningún impedimento para que nuestro pensamiento y nuestro lenguaje hagan referencia a inexistentes. Se me podría objetar que esto es absurdo, que si nos referimos a algo, ese algo tendrá que existir. A lo cual podemos replicar que, en rigor, el requisito para que la referencia o la significación sea posible no es que ese algo tenga existencia, sino que posea identidad. De hecho, en la práctica, para saber si alguna cosa determinada existe o no, primero tenemos que ser capaces de identificarla. No puedo saber si X existe o no si previamente no sé qué es X. Dicho en términos más escolásticos, la pregunta por la esencia es previa a la pregunta por la existencia. Esto lo pudimos comprobar analizando algunas oraciones en las cuales aparecía el verbo ser con un sentido no existencial. Pudimos comprobar, de hecho, que este verbo podía aplicarse tanto a cosas que existen como a cosas que no existen. Así, es verdad que un triángulo es un polígono de 3 lados, pero también es verdad que un unicornio es un caballo provisto de un cuerno. Así pues, podemos ratificar la concepción que habíamos adoptado originalmente, según la cual un ente es todo aquello que es, o sea, todo aquello que posee una identidad con independencia de que exista o no. De esta manera, tan ente es lo que existe como lo que no existe. Finalmente, lo que deberíamos examinar más a fondo es cómo se relacionan estos tres elementos ontológicos básicos, a saber, la existencia, la inexistencia y el ente. Algo que se nos revela de inmediato y que de tan obvio podría llegar a pasar desapercibido es la absoluta imposibilidad de que un mismo ente exista y no exista a la vez. Efectivamente, es claro que es posible que un ente exista, y también lo es que no exista. Sin embargo, lo que no podría darse en modo alguno es que un ente existiera y no existiera al mismo tiempo. Esta última expresión, al mismo tiempo, resulta clave en esta formulación, ya que podría señalarse que en rigor sí hay posibilidad de que la existencia y la no existencia acaezcan a un mismo ente. Podría darse el caso, por ejemplo, de que un ente existiera en cierto momento y que dejara de existir en un momento posterior. En esto, diríase, consiste cambiar. Supóngase una pared de color blanco que alguien la pinta de color rojo. Podría interpretarse que la blancura de la pared existía durante cierto lapso de tiempo y que dejó de existir en un lapso de tiempo posterior. Ejemplos de esta clase lo que muestran es que un ente bien podría existir y no existir, siempre y cuando estos dos estados posibles no se superpongan en un mismo instante de tiempo. Una observación de interés. Como podemos ver, apareció aquí un cuarto elemento que hasta ahora no habíamos mencionado. Me refiero al tiempo, el cual pareciera desempeñar un papel crucial en la forma en que se articulan la existencia y no existencia de los entes. Así pues, cabría plantearse qué es el tiempo. ¿Se trata de un ente más que puede también existir o no existir? Bueno, estas preguntas
son muy complejas y las abordaremos mucho más adelante, en la segunda parte del ensayo. Por lo pronto, si nos guiamos por la intuición, podemos llegar a comprobar que ningún ente podría existir y no existir de forma simultánea, esto es, en el mismo instante de tiempo. Otra aclaración de interés es que esta imposibilidad de la cual estamos dando cuenta es de tal índole, tan extrema y radical, que ni siquiera podríamos llegar a imaginarla. Adviértase que no encontramos ninguna dificultad en concebir en nuestra imaginación sucesos que transgredan el orden de la naturaleza. De hecho, yo podría concebir una piedra levitando, yendo en contra de la ley de gravedad, pero de ninguna manera me sería posible figurarme en mi fantasía una piedra que existiera y no existiera al mismo tiempo. Considerando el carácter necesario, forzoso de esta imposibilidad, podríamos dar cuenta de ella a través de una ley ontológica a la que podríamos dar el nombre de principio de no superposición. De acuerdo con este principio de no superposición, resulta imposible que un mismo ente exista y no exista en el mismo instante de tiempo. Es decir, la existencia y la inexistencia no pueden superponerse. Se me podría señalar que, en definitiva, esto no es otra cosa que la formulación del famoso principio de no contradicción. El principio de no contradicción, uno de los pilares de la lógica, sostiene que, dado un enunciado, no es posible que tanto él como su negación sean ambos verdaderos. Por ejemplo, si el enunciado llueve es verdadero, entonces su negación no llueve tendrá que ser falso, y viceversa. Y ciertamente hay una afinidad y una correlación con este principio de no contradicción. Sin embargo, también hay diferencias importantes. El principio de no contradicción es de carácter lógico, rige en la esfera del pensamiento, mientras que el principio que estamos presentando, de no superposición, es de carácter ontológico, esto es, rige en la esfera de lo real. Aunque pueda haber una correspondencia entre la realidad y el pensamiento, se trata de dos planos diferentes. Por otra parte, el principio de no contradicción tiene un carácter más abstracto, ya que no menciona explícitamente la existencia o no existencia de los entes, sino que rige sobre la afirmación y negación de los enunciados. Si seguimos analizando la intervinculación de estos tres elementos, llegaremos a descubrir otra verdad ontológica fundamental. Así como no cabe la posibilidad de que un mismo ente exista y no exista a la vez, de forma análoga, resulta absolutamente imposible que un mismo ente no admita la existencia ni tampoco la inexistencia. O sea, es del todo imposible que un ente ni exista ni no exista. Esta otra imposibilidad podríamos expresarla a través de una nueva ley ontológica a la cual denominaremos principio de dicotomía. Según este principio de dicotomía, todo ente está confinado a dos alternativas posibles: existir o no existir. No hay un tercer estado hipotético que el ente pudiese admitir. Estableciendo un paralelismo con el caso anterior, se podría señalar que, en definitiva, esta imposibilidad remite a otro principio clásico de la lógica. Me refiero al principio del tercero excluido, según el cual, dado un enunciado, no es posible que tanto él como su negación sean ambos falsos. Por ejemplo, si el enunciado llueve es falso, entonces su negación no llueve tendrá que ser verdadero, y viceversa. Y por cierto, tal como señalamos anteriormente, hay una correlación entre estos principios, pero es importante destacar una vez más que el principio de tercero excluido es de carácter lógico, mientras que este otro principio de dicotomía presenta un carácter ontológico.
El primero concierne a la verdad y falsedad de los enunciados o pensamientos, mientras que el otro concierne a la existencia o no existencia de los entes. Bien, ya hemos presentado estas dos leyes ontológicas fundamentales, el principio de no superposición y el principio de dicotomía, los cuales serían la contraparte ontológica de los dos famosos principios lógicos, de no contradicción y de tercero excluido. Ahora, estos dos principios, el de no superposición y el de dicotomía, se sitúan a un mismo nivel. Ninguno es más fundamental que el otro. De hecho, ninguno presupone al otro. El principio de no superposición tan solo se limita a impedir que la existencia y la no existencia se den de manera conjunta, pero por sí mismo no restringe la posibilidad de que haya un tercer estado hipotético. Mientras que el principio de dicotomía lo que plantea es que solo hay dos alternativas posibles, la existencia y la no existencia, pero no se pronuncia respecto de si estos dos estados podrían darse de forma conjunta. Ahora bien, si combinamos estos dos principios, obtendremos una nueva ley a la cual denominaremos teorema de la disyuntiva fundamental, de acuerdo con la cual todo ente o bien existe o bien no existe. Es decir, hay solo dos alternativas posibles, existir y no existir. Y estas dos alternativas jamás pueden superponerse. Bien, con esto podemos dar por concluida la exposición de este primer capítulo. Hemos presentado los tres elementos básicos de la ontología, la existencia, la no existencia y al ente, al cual hemos definido como todo aquello que tiene una identidad y que resulta susceptible de existir o de no existir. Además, dimos cuenta de estos principios ontológicos básicos que se sintetizan en el llamado teorema de la disyuntiva fundamental, de acuerdo con el cual todo ente o bien existe o bien no existe. Bueno, espero que esto haya sido de su interés y que me acompañen en el próximo video. Esto es todo de mi parte, que estén bien y hasta el próximo video.